mis muchachos, el día de hoy chicos vamos a estar hablando en una segunda parte de lo que vimos el video pasado. Recordemos que estuvimos platicando sobre lo que era la flexibilidad del pensamiento. Vamos, la capacidad que tenemos al momento de adaptarnos a determinadas cosas nuevas, por así decirlo, que en ocasiones nos causa frustración, que en ocasiones nos causa un poquito de estrés, un poquito de miedito. Lo estuvimos viendo en ejemplos pasados que tenían que ver como cuando llegas tú a tu primer día de escuela, ¿no? Lo estuvimos checando por allí. Y de qué manera todo eso empieza a hacerte sentir como que esa cosquillita, como que esos nervios te empieza a dar miedito por ahí. Bueno, recordemos que esa flexibilidad del pensamiento nos va a ayudar a que si nosotros empezamos a trabajarlo constantemente, si nosotros empezamos a practicarlo, pues obviamente este estrés, este miedito por allí, va a ir disminuyendo cada vez que nosotros nos encontremos con cosas nuevas. El día de hoy, mis muchachos, nos vamos a ir precisamente con esa parte de entender a los demás. Es como una segunda parte de lo que es el pensamiento flexible. Entender a los demás. ¿De qué manera esto me va a servir en estos momentos que me encuentro como niño Torres y que nos encontramos en una etapa de confinamiento, en una etapa de resguardo que no podemos salir por la situación de la pandemia? Bien, muchachos, acordémonos que el entendimiento de los demás o entender a las demás personas empieza con una voluntad, maestro Juan. ¿Cómo es eso? Con la voluntad de aprender a no tener ese prejuicio, a no tomar esa decisión un poquito apresurada. Te lo desmenuzo un poquito más. Te estoy hablando de que muchas veces nosotros damos por hecho que las cosas son así, damos por hecho que las personas son así, por algún comportamiento, alguna situación, algún pequeño vínculo que se hizo con una persona. Nosotros comenzamos a generarnos una idea que muchas veces es errónea, es equivocada. ¿Has escuchado hablar de las primeras impresiones? ¿Qué significa esto, maestro Juan? Significa que cada vez que tú llegas con una persona, la primera vez que tú te encuentras con esa persona o la primera vez que tú empiezas a platicar, empiezas a convivir, se va a quedar una imagen tuya en esa persona. Se va a quedar una experiencia que le va a decir a la persona, oye, este niño o esta niña se comporta de esta manera. Ese posiblemente ha de ser su carácter de siempre. Si te agarran de buenas, si te agarran en un día bonito, donde dormiste bien, donde comiste bien, donde no tuviste problemas con mamá, donde no te peleaste con el hermano, donde no te castigaron, etcétera, bueno, entonces eso va a dar una buena impresión. Pero muchas veces, muchachos, en los primeros tratos, en las primeras impresiones de lo que te estoy hablando, llega el momento, chicos, en que nosotros o otras personas cuando se nos acercan no nos dan una impresión tan agradable. Pero debemos de tomar en cuenta, acuérdate lo que hemos estado viendo tanto en esta materia como en Método CEL, debemos tomar en cuenta que es necesario quitarnos el prejuicio de decir, es que esta persona es así. No, muchachos. Hay que darnos la oportunidad de conocer a las personas, hay que darnos la oportunidad de saber lo que te platicaba yo, ver entre líneas qué es lo que se encuentra detrás de lo que nos está mostrando. Y posiblemente detrás de lo que nos esté mostrando puede que sea una mejor versión de esa persona, pero por alguna situación, no lo sé, no durmió bien, no comió bien, lo regañó mamá, lo regañó papá, se peleó con el hermano, se peleó con el abuelito, con el primo, con el tío, con la tía, etcétera. No fue su mejor presentación, no fue la mejor manera de comportarse. Te va a pasar y nos va a pasar. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con esa parte del entendimiento de las personas, maestro Juan? ¿Por qué me está mencionando esto para entender a las personas? Pues es precisamente por eso, mis muchachos. Nosotros debemos de tener la voluntad de entrada de conocer a la persona, pero en ese sentido de ver siempre lo que hay detrás. En ese sentido de entender realmente qué es lo que pasa en la realidad de esa persona, entender qué es lo que le está pasando, qué fue lo que le sucedió, de dónde viene, cómo vivió, cómo está viviendo, qué fueron las cosas que le pasaron, las cosas buenas, las cosas malas, etcétera. Eso te va a permitir, te va a dar un buen, se puede decir un buen mapa,
te puede decir un buen mapa de lo que está pasando, un mapa de la persona, que te va a decir específicamente qué es lo que le pasa, qué le duele, a lo mejor qué lo hace sentir bien, a lo mejor qué le incomoda, qué lo hace sentir mal, qué lo hace sentir cansado, qué lo hace sentir disgustado. Y es en ese sentido que nosotros, pues obviamente, si tenemos esa voluntad de conocer, esa voluntad de entender a la otra persona, pues obviamente esto nos va a facilitar al momento de comunicarnos con las demás personas. Nosotros tenemos o deberíamos como humanidad aspirar a ser personas que entendamos a las demás personas, aspirar a comprender que una realidad, a lo mejor la mía, es completamente diferente de la otra persona. A lo mejor la otra persona está sufriendo, a lo mejor la otra persona le está pasando algo, no lo sabemos. Pero es entonces cuando nosotros debemos de tratar de entender realmente cómo está viviendo esa persona. Ahora, debemos tomar en cuenta, mis niños, que para entender a las personas, otra vez, no es algo que podamos tener de la noche a la mañana. Va a costar un poco de trabajo, va a costar un poco de esfuerzo, pero no te preocupes, no es nada del otro mundo. Lo que sí se va a necesitar en ese momento es la constancia, que tú intentes entender, practícalo, puedes practicarlo de alguna manera estando con tus familiares, estando con tus amigos, practícalo. Yo te invito a que tomes las riendas, a que empieces a hacer esos pequeños experimentos, esos pequeños ejercicios, para que de esta forma empieces a entender qué es lo que está pasando en la vida de la otra persona. Esto obviamente te va a dejar un camino muy claro del por qué se comporta así, del por qué es así. Puedes checarlo preguntando de alguna forma cómo te llevas con tus papás, cómo te llevas con tus hermanos, cómo te llevas con tus primos, con tus amigos, etcétera. Esto te va a dar una fuente muy certera de cómo es esta persona, porque acordémonos que nosotros estamos conformados de las experiencias que tenemos. Yo, maestro Juan, me comporto de una forma gracias a que estudié, gracias a que leí, gracias a que estoy leyendo, gracias a que convivo con gente muy preparada, gracias a que convivo con gente muy humanitaria que le gusta ayudar. Obviamente por eso yo me comporto de esta forma. Me estoy explicando. De eso se trata esta perspectiva, de eso se trata la parte de entender a los demás. Ponte un momentito en sus zapatos, ponte un momentito en esa cabeza, inténtalo. Yo sé que a lo mejor cuesta un poco de trabajo ponernos por completo y entender cómo percibe las cosas la otra persona. A lo mejor tu amigo es muy enojón, a lo mejor tu amigo es muy peleonero, a lo mejor tu amigo es muy mal hablado, pero eso no significa que tú te vas a contagiar de eso. Al contrario, mis muchachos, significa que vas a ir aprendiendo qué tipo de actitudes tomar para ti y qué tipo de actitudes rechazar, qué tipo de actitudes repeler. Pero esto no lo vas a lograr si no comprendes de dónde viene esa actitud, si no entiendes o no tienes esa voluntad de ponerte en los zapatos de la otra persona, ponerte en la mente de la otra persona para que puedas entender y puedas comprender qué es lo que está pasando en su vida. Esto, te repito, esto obviamente te va a dar un plano muy claro, te va a dar un mapa muy preciso de por qué la persona es así. A lo mejor se encuentra triste, a lo mejor está enojado, a lo mejor se siente, tiene ganas de llorar, a lo mejor extraña a alguien, a lo mejor le duele algo y no se lo quiere decir a nadie, no lo sé. Son muchos ejemplos y muchas experiencias, pero esto obviamente no lo vas a poder saber, no lo vas a poder conocer o no lo vas a poder tomar en cuenta cuando convives con una persona si no te das ese espacio, si no te das ese tiempecito para entender realmente qué es lo que está percibiendo la otra persona. Acuérdate de eso, mis muchachos. Nosotros precisamente o principalmente en estas edades somos un poquito necios en ese sentido. ¿Te pasa? Como niños empiezan a decirte algo y es que es así porque yo sé que es así, porque es así, así. Pero no damos la oportunidad a la otra persona de explicarse, entonces muchísimo menos nos damos la oportunidad de entender a la otra persona por qué está pensando así, por qué se está comportando de esa manera. Y es entonces, muchachos, que empezamos a tener conflictos, empezamos a tener roces y es cuando vienen los problemas. Recordemos que para entender a las demás personas debemos darnos un momento y tratar de ponernos en su cabeza, tratar de ponernos en sus zapatos para que de esta manera comprendamos qué es lo que pasa y podamos darle una solución certera para que todos vivamos en tranquilidad.
Eso ha sido todo por hoy, mis muchachos. Espero que te haya gustado y espero sobre todo que te sirva, que pongas en práctica esta parte, esto que estás aprendiendo en la materia de educación emocional. Acuérdate, tienen la intención de que tú te conozcas, de que tú aprendas cómo manejarte, aprendas cómo reaccionar, aprendas cómo convivir, cómo comunicarte con las demás personas para que esto te genere una vida más tranquila y una vida más feliz. Nos estamos viendo en otro video de la materia de educación emocional. Cuídense mucho, acuérdense que los aprecio y que los quiero ver felices. Y ya se la saben, obedezcan, agradezcan y respeten a sus padres, a sus maestros, al medio ambiente y a sus mascotas. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Chao.